Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias, mi querido Géminis. De verdad, corazón, te extrañaba. Gracias Géminis por tu apoyo, ¿vale? Muchísimas gracias. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas. Dirás, Richard, ¿por qué estás vestido así? Que con esa pañueleta pareces un samurái o una geisha. Da igual lo que tú digas, Géminis. Conmigo no sueltes veneno, ¿vale? Conmigo no sueltes. Te explico, cariño. Me he puesto esta pañueleta porque me voy a dejar crecer el cabello. Entonces, no me estoy agregando ni laca, ni gel, ni polvitos, ni nada. Voy a dejar que crezca el cabello. Y luego pues veremos los resultados, cariño. Por eso que me pongo la pañueleta. Es por eso. No porque quiero ser una geisha o un samurái. Rucha, pareces Karate Kid. Quizás. Géminis. Mi querido Géminis, te pido por favor que mires lo que es la lectura completa y los comerciales completos, porque de esa manera me apoyas a que crezca el canal. Y si pudieras ver de repente los otros signos también, cariño. Sé que es mucho pedir, pero de esta manera para que siga creciendo el canal, ¿vale? No sé qué pasa que a veces YouTube no notifica, les soy sincero. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano. No te pierdas el viernes a las 9 de la noche, horario de España, el super chat. Empezamos, cariño. Muy bien. Mi querido Géminis, la energía del cuenco tibetano ha sido casi perfecta. ¿Por qué digo casi perfecta? Porque todo iba bien y luego te desvías de tu camino, cariño. Siento que vas a tener algún tipo de propuesta, siento que vas a tener algún tipo de contacto o de comunicación, o vas a empezar algo nuevo en tu vida. O también lo que puedo sentir, ya que el cuenco tibetano se ha desviado, tú vas a tener seguridad. O en este momento me dice Richard, me siento empoderado, me siento empoderada. Nada va a poder conmigo, nadie va a poder conmigo. Pero sin embargo luego, yo qué sé, aparece el cucaracho este y te dice, mi negrita, mi bomboncito, mi terroncito de azúcar, ¿vale? Mi bombombom, mi bombombom. Te quiero, cariño, dame una oportunidad. Y Géminis, es que me sorprende porque tú no eres así. Tú eres en plan mantis religiosa, cariño. Tú esperas que acerque tu víctima y cuando ya está ahí, prácticamente cuando te ha dado placer, volteas la cara y lo arrancas la cabeza, cariño, y te lo comes. Te lo comes, porque a veces eres así, Gemini, ¿vale? Pero noto que te va a convencer. Yo qué sé, una persona te dice algo, una persona te comenta algo y tú vas a estar, vale, cariño, no lo vuelvas a hacer, ¿vale? No lo vuelvas a hacer, te perdono. Y esto me sorprende, Géminis, te soy sincero, ¿vale? No sé, mira que ha habido un mensaje de una seguidora que me dijo, Richard, aquí tu cascabel, pero luego me convierto en lo que... No, aquí tu anaconda, pero que luego se transforma lo que es en una cobra, me dijo. ¡Uy, por Dios! Yo digo, estoy creando un monstruo. ¿Qué está pasando aquí? Hay una metamorfosis, cariño. Hay una metamorfosis. De anaconda pasan a cobra. Es así, Richard, quiero veneno. Pero cariño, la anaconda tiene fuerza también. Pero no, yo quiero veneno. Noto un cambio, Géminis. Te estoy notando, yo que sé, a veces un poquito mala, ¿vale? Pero me encanta tu maldad, cariño. Me encanta tu maldad, ¿vale? Richard, ¿hay música? Bueno, hay una música que no me lo sé muy bien, ¿vale? Pero ya te lo cantaré. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot arcano. Vamos a ver. Ahora se ve muy blanco, creo ya. Ay, Dios mío, de verdad, este clima. Como tengo un ventanal aquí, delante estaba oscuro. Ahora ha salido mucha luz y ahora me veo muy blanco. ¿Qué hago? A ver, Géminis, ¿podría hacer algo? Se apagará. La vez pasada se apagó. A ver, vamos a ver. No, ya no puedo hacer nada. Ay, por Dios. A ver. Listo. Le bajo al mínimo. No sé ni qué se ve. Vale, lo dejo ahí, ¿vale? Le bajo al mínimo. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir el tarot arcano? Ya, Richard, está muy amarillo. Ya, es que el clima aquí, de verdad. Pues, mira, a veces me falta un poco de inteligencia. Es que mis cortinas son blancas. Si no, hubiera cerrado la ventana y me dedico solo con la luz esta. Pero bueno, ya está. Me mirarás como Goku, ¿vale? Blanco, muy blanco. Me sale la carta de la estrella. Y tenemos aquí también la carta del 4 de espadas.
Y tenemos la carta de la reina de bastos con la carta del 7 de pentáculos. Cariño, 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 cariño. A ti te va a llegar la suerte. A ti te va a llegar lo que es la bendición. Pero ¿sabes qué me dicen aquí las energías? Mira, no corras prisa. Tómate un tiempo. Si este cucaracho o esta cucaracha ha vuelto a tu vida, no vayas corriendo a besarlo. Richard, con lengua, lo quiero tener conmigo. No, tómate un poco de calma, ¿vale, cariño? Tómate un poquito de calma. Porque aquí me dicen, la felicidad va a llegar a tu vida. La bendición va a llegar a tu vida. Pero es necesario que te lo tomes las cosas con calma. ¿Ves ese reloj ahí? Es necesario, cariño. A mí me dice... En estos momentos, Géminis, siento un Virgo, a lo mejor lo he mencionado sin querer. Siento un Virgo, ¿vale? No sé por qué siempre yo siento un Virgo contigo, Géminis. O tú estás con un Virgo, o tu enemigo es un Virgo. También puede ser, ¿vale? Siempre siento contigo un Virgo, no sé. ¿Estaré loco? Sí, un poco, pero no tanto. Muy bien, nos dicen aquí. Ahora es cuando tú, mi querido Géminis, escucha muy bien lo que te voy a decir, porque tú eres mi consentido, mi víbora de cascabel, mi reina, mi princesa, mi rey también. Yo lo que veo aquí, ahora es cuando tú puedes manipular esta situación. Hay una persona que se pone en contacto contigo. Hay una persona que va a querer saber de ti. Entonces, ahora tú puedes lograr tus objetivos. Porque como esta persona tiene interés por ti, tiene que escucharte. Tiene que acatar lo que tú quieres también. Con esto no digo que vayas en plan ya diva. No. Tienes que utilizar bien tus armas. ¿Vale, cariño? Porque aquí me dice... Si tú utilizas bien tus armas, con eso te digo, cuando venga este cucaracho, esta cucaracha, no vayas corriendo a abrazarlo, a comerlo a besos. No, dilo, sí, uy, qué sorpresa. Vale, pues quedamos otro día, ya está, nada más, o conversamos luego. Ya está, cariño, no lo cierres las puertas, pero tampoco lo dejes tan abierta, ¿vale? Intermedio, Géminis. Cuando tú empieces a utilizar bien tus armas, sea en el amor, sea con el vecino, sea con la vecina, sea con el trabajo, entonces tú vas a recibir lo que es recompensa, cariño. Lo que es recompensa. Géminis, tú eres una persona que puede variar lo que es la personalidad. Y ahora tú tienes que utilizar esto. Si tú tienes al enemigo cerca, no demuestres tu ira. No demuestres de repente que estás incómodo o incómoda. Al contrario, trata de hacer creer a esta persona de que tiene control sobre ti, de que puede contigo. Yo a lo mejor me dice Richard, es que Richard, yo no soy así, yo no voy a bajar la guardia, yo jamás me voy a humillar por alguien. Pues entonces, cariño, no vas a lograr nada. Tienes que ser estratega, cariño, ¿vale? En plan perfil, yo qué sé, vale, sí, perfecto, todo maravilloso. Trata de hacer esto, para que esta persona... Entonces, se va a sentir seguro o segura contigo y cuando tú saques las garras, cariño, se va a quedar a piedras. Se va a quedar a piedras. El otro punto. Esto es en la parte laboral, ¿vale? A lo mejor de repente, yo qué sé, tú estás con una persona que siempre a la mínima que te envía un mensaje, Richard, ayer me escribió Juan, Richard, me escribió Juan. Te dijo, hola, y tú empezaste ahí. Ay, Juan, cariño, mi vida, mi negrito, mi papi, no sabes cómo te extrañaba. Noches de insomnio, de dolor, de tristeza. Ya no como. Eres mi aire, mi oxígeno eres. Es así. Por favor, te extraño, Juan. Te extraño, María. Te extraño, Eduardo de la Rúa. Te extraño. Entonces esta persona dice, uy, apenas le he dicho hola, yo que sé, al desgraciado este o a la desgraciada esta, y cómo se le cae la baba por mí. Es porque tú le estás dando cabida, Géminis. Entonces lo que tú tienes que hacer, te dice un hola, tú dilo, hola también, un hola, ya está. Que otra vez te dé el paso él o ella, que te vuelva a escribir. Va a tardar, te lo digo, porque este tipo de perfil va a tardar. Quizás de repente no te responde en un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Pero déjalo que él te vuelva a responder. O ella, y verás, cariño, que se va a dar cuenta, verás que esta persona le va a entrar ansiedad, y si esta vez te dijo hola, esta vez te va a decir, hashtag, Géminis, te amo, hashtag, Géminis, dame una oportunidad, hashtag, nosotros dos estamos hechos el uno para el otro. Es que es así, cariño, es así,
Por eso, tú tienes que darle una lección de vida. Bájalo del trono ya, cariño. De verdad, menudo cucaracho. Ni que fuera tan guapo, ni que fuera tan guapa. De verdad, Géminis. Es que ya parece Leo ya. Ya parece Leo, que te van las momias. Yo no entiendo. Géminis. Reacciona, ¿vale? Mira que estoy con cólera porque la luz sale muy blanca, porque ahora hace sol aquí. Voy a soltar todo mi veneno, ¿vale? Delante estaba bien el color. Aries y Tauro se miraba maravilloso. Pero bueno, es esto, cariño, ¿vale? Y si lo apago, ¿cómo saldrá? A ver. Vamos a ver. Richard, ¿qué vas a hacer? A ver. Uy, sale mejor, creo, ¿no? No sé. Yo veo que sale mejor, creo. ¿Lo dejo ahí? No, Richard, no lo dejes ahí, porque sale muy feo. Vale. Pero es que yo veo que sale mejor ahí. No sé si dejarlo, a ver. O ahí. Es que no puedo bajar más, está al límite ya, está al límite. No sé cómo bajar más ya. Vale, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar. No sé si apagarlo. Es que delante estaba oscuro el cielo. Y ahora pues hace luz. ¿Qué vamos a hacer? Eso sí, me fastidia el programa. Muy bien. Entonces es esto, cariño. Cuando tú actúes de esta manera, tenlo por seguro que te llega lo que es la recompensa. Te llega la abundancia para ti. O simplemente esta persona va a estar comiendo de tus manos, Géminis. Hazme caso, Géminis. Soy perro viejo. Hazme caso, cariño, ¿vale? Porque yo creo que esta persona necesita que tú lo hagas el parche, ¿vale? Que lo frenes un poco. Anda muy subidito. Anda muy, yo qué sé, se cree la última Coca-Cola del desierto. Es esto. Esto también de repente implica con problemas que puedas tener con personas que no es familia ni nada por el estilo. Entonces se creen así. Muy subidito, cariño. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Los arcángeles, a ver qué me dice Géminis. Vamos a ver. Yo creo que voy a apagarlo. Ay, Dios mío, me veo muy blanco. Justo cuando digo he encontrado el color perfecto, sale el sol. A ver, dice, despliega tus alas. No te aferres a este momento. La ocasión es propicia y estás a punto de levantar vuelo. No te aferres a situaciones vanas. Me quedo sin voz. Un poquito de agua. Eso me pasa por criticar. Es que mi garganta se está recuperando, cariños. Nos dicen, no te aferres a situaciones vanas, cariño. Si hay una persona que ya contigo no está vibrando bien, si hay una persona que a lo mejor me dice, Richard, siempre la misma historia. Siempre me dice que me quiere, luego se va, otra vez vuelve, luego se va, otra vez vuelve. Ya estoy cansada, ya estoy cansado. Entonces nos dicen, ha llegado el momento de que tú te rescates como el ave fénix y dejes a esta persona, ¿vale? Deja a este cucaracho. Muy bien. ¿Saben qué voy a hacer, chicos? Voy a apagarlo, ¿vale? Ya me dirás, Richard, ha estado mejor con luz o sin luz, ¿vale? Lo voy a apagar, lo dejo ahí, ya está, lo dejo ahí. Es que hay mucha luz ahora, no sé qué hacer, lo dejo ahí, vamos a ver. Es que se ve muy blanco, lo siento, ahora creo que está mucho mejor. Es que de antes, cuando edité lo que es cuando estaba poniendo las luces, todo, estaba oscuro en Barcelona y ahora hay luz. Es así, hay un cambio, siempre hay un cambio aquí. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. Tenemos aquí la carta del Caballero de Espadas. Tenemos la carta del 2 de Copas. Y tenemos aquí la carta de la Templanza. Siento que me dice Richard, me gustaría que esta persona me diga ya la verdad. Me gustaría que esta persona me diga a dónde va nuestra historia. Sí, siento que hay una persona que a lo mejor no demuestra realmente lo que siente, lo que quiere contigo. Está como muy apagado o se pone una barrera. Esto es lo que yo estoy sintiendo aquí, Géminis. No demuestra lo que realmente es. Tenemos la carta del 2 de Copas. Hace falta, esta persona te quiere, esta persona te ama, ¿vale? Esto no lo puedo negar. Pero veo que se pone una coraza o se está protegiendo de alguien, ¿vale, Géminis? Puede ser que se está protegiendo de alguien o tiene problemas también de repente con los hijos, con la familia. Si a lo mejor vosotros son relaciones ocultas. Si tú de repente me dices, Richard, no. Lo que yo quiero que esta persona me diga ya para qué vuelve. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de mis hijos? Es lo que tú también quieres saber aquí, Géminis. Siento un Virgo otra vez. ¡Ay, por Dios! ¡Qué pesado los Virgos! Muy bien. A mí me está diciendo, cariño, ya te vuelvo a reafirmar. Tienes que agarrar tú, mostrar tu actitud. Muestra que tú tienes poder. Muestra que tú puedes con esto, ¿vale?
¿Por qué te digo? Porque solo de esta manera las cosas se van a poner en orden en tu vida, Géminis. Solo de esta manera. Te recomiendo, Géminis, te recomiendo, cariño, que trates de hablar, que trates de decir lo que sientes, lo que quieres, lo que piensas en estos momentos. Si de repente hay una persona que no te da tu lugar, Géminis, haz esto, ¿vale? Siento que hay muchas personas con las cuales tú tienes que resolver asuntos pendientes ya. Es esto. O que tú me dices, Richard, esta persona viene a mi vida, pero jamás se disculpa, jamás me dice perdón, jamás me dice, oye, vamos a solucionar esto. No me dice nada de esto, me dice Géminis. Solamente lo que me dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? ¿Podemos conversar? Pero yo quiero que se disculpe. Yo quiero que me pida un perdón. Yo quiero que me diga que hizo mal. Pero no lo hace, ¿vale? No lo hace. Vamos a ver qué más nos quieren decir. A ver, te voy a dar lo que es... A ver, signos. Vamos a ver, signos. Richa la música. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo es la música? Ponzoño y veneno. Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. Esta es la música, cariño. Ponzoño y veneno de dudas. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace dudar? Que no te soy fiel. Es que no me acuerdo cómo es esta, pero la canción es Ponzoño y veneno. A mí, ¿sabes lo que me encantó de esta música? Es que dice: si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes oportunidades, cariño. Hombres y mujeres te llueven, pero sin embargo de repente te falta todavía olvidar una situación. Te falta sacar de tu mente a alguien. Te falta sanar, ¿vale, cariño? Es esto. Vamos a ver signos. Me dice la carta de Capricornio, Acuario. Me sale también lo que es, otra vez, Escorpio, Capricornio, Acuario, Escorpio. Y me sale un Tauro, un Libra, y tengo un Virgo debajo. Ya te digo que ese Virgo ha estado metido aquí. Muy bien, te enseño las cartas, cariño. Luego, para Cáncer, voy a regular otra vez la cámara. Tengo que encontrar su puntillo, tengo que encontrarlo, porque yo soy cabezota. Vamos a ver qué nos dicen ahora. De tiempo, sí. Economía, Géminis, economía, ¿vale? Vamos a ver, economía para Géminis, que Dios Universo me ayude. Economía. Me sale la carta de la sacerdotisa, la carta del emperador, tenemos la carta de la muerte y tenemos la carta de la emperatriz. A mí me dice, cariño, creo que muchos de vosotros, de repente como que no, en estos momentos tienes como un bajón, como que no crees de tus capacidades, no dicen, no crees de tus capacidades. A pesar que las energías te están diciendo de que algo maravilloso va a llegar a tu vida, a pesar que las energías te están diciendo de que pronto un trabajo, un proyecto o un negocio va a llegar a tu vida. Pero tú tienes que aceptar, porque mira, das la espalda, cariño, a los contratos. Das la espalda a lo que me dice. La carta de la muerte y la carta de la emperatriz. Siento que muchos de ustedes quizás quieren hacer cambios, quieren reinventarse o quieren buscar nuevas oportunidades, lo que es en el trabajo. Acepta tu poder. Acepta que tú puedes con esto o puedes con más. ¿Por qué te digo, Géminis? ¿Por qué te digo? Porque la emperatriz está al final. Entonces nos dicen, tú vas a brillar con luz propia, tú vas a tener lo que tú quieres, tus objetivos se van a cumplir, pero para esto tú tienes que aceptar lo que realmente quieres en tu vida. ¿Vale, Géminis? Tienes que tomar decisiones, tienes que hacer algo, cariño, por Dios. Deja ese sapo ya, deja esa cucaracha ya. Con lo bellezón que eres, de verdad, con lo bellezón, con lo guapo y lo atractiva que eres, deja ese sapo ya. El otro punto, no tengas miedo en los cambios, no tengas miedo en los proyectos, porque la carta de la emperatriz te está esperando, la felicidad te está esperando, la abundancia te está esperando, cariño. Vamos a ver qué nos dicen. A ver. Me dice, la carta de la sacerdotisa, ¿ves, cariño? ¿Ves? La carta de la sacerdotisa y la carta también del 10 de pentáculos, oro, cariño. Tienes que aceptar que tú puedes con esto y tú puedes con más. Géminis, siente un Aries, ¿vale? Acepta, Géminis, acepta. A ti te va, y tiene la carta de la estrella. ¡Ay, qué chulo, qué chulo! Mira, la carta de la estrella. No tengas miedo, ¿vale? En los trabajos, en los cambios, no tengas miedo porque todo va a llegar, cariño. Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. ¿Qué nos quieren decir? A ver, Géminis, cariño.
Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede tener rasgos afroamericanos o mulatos. Puede ser de piel trigueña también, ¿vale? O mulato, o mulata. Tiene el cabello muy rizo, tiene el cabello muy crespito. Me dicen también, esta persona de repente vosotros trabajan en la misma empresa, en el mismo negocio. Puede ser que algunos también trabajen algo relacionado con la parte comestible, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. La carta del 5 de copas. A lo mejor me dice Richard, he dado muchas oportunidades a una persona, pero nunca concretamos algo. Quizá de repente tiene el cabello largo, puede ser lacio, piel blanca también, o puede ser crespo, ¿vale? Puede ser que vosotros vivan cerca de la costa o cerca de un lago. Hay un lago inmenso, hay mucha agua ahí, lo que veo. La carta del 4 de bastos. Muchos de vosotros de repente están lidiando también con una persona que puede ser de elemento fuego. A lo mejor de repente me dice Richard, con esta persona solamente he sentido que entre nosotros dos solamente era placeres, diversión, nada serio. Y ahora siento de que tú quieres buscar algo verdadero, o hay una persona de elemento tierra la cual te va a ofrecer algo verdadero, lo que es en la relación, cariño. ¿Vale, mi querido Géminis? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Voy a estar regulando el color porque estaba bien, luego se ha vuelto muy blanco. Un besote. Yo sé que tú me vas a entender. Te quiero, Géminis. Hasta la vista.